Muy buenas noches, qué bueno que están todavía acá cada lunes a las 20 horas y estamos en tiempos de refrigerio. Una vez más, gracias por los que están orando por nosotros. Y ya que hablamos de oración, también le invito a que nos siga enviando sus motivos de oración o de agradecimiento, ya que la iglesia acá en Villarrica ha puesto el nombre suyo. Sea usted un hermano, una hermana o un ser querido, un amigo, para interceder en el trono de la gracia. Y si nos estás mirando por la página oficial de la iglesia, te invito a que te hagas un seguidor, compartas este espacio, también puedas poner tus comentarios o preguntas en la parte de abajo. Igualmente, si nos estás mirando por el sitio oficial de YouTube de nuestra iglesia, igualmente también te pido que puedas poner comentarios en el costado ahí donde nos estás mirando, como también te suscribas y compartas también el canal, ya que no solamente salimos como este tiempo de refrigerio de los lunes a las 20 horas, pero también salen exposiciones bíblicas de las reuniones presenciales acá. Te invitamos, si vives en la zona de Atlanta, Georgia, a media hora al oeste estamos localizados. Esperamos verte en algunas reuniones, si Dios permite. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en esta noche y gracias para aquellos que están conectados en vivo. Bueno, yo sé que muchos de nosotros hemos leído este pasaje. El autor, quien Dios lo usa acá, es el apóstol Juan, y esta carta la está escribiendo para hablar acerca de la vida del Señor, siendo que Jesucristo es Dios. Y bueno, como ustedes saben, muchos en el tiempo que el Señor vino le rechazaron, pero muchos creyeron en Él, como vos y yo que hemos confiado, y como los discípulos, y como Juan, quien está escribiendo. Entonces tenemos que entender en este tiempo que hemos estado aprendiendo 3 pasos importantes: la observación, la interpretación y la aplicación, de poner a práctica esto. Entendemos que el Señor está usando como algo alegórico acá, dice: yo soy la vid verdadera. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento se habla de una vid también, está hablando en relación a Israel. Ahora dice: mi Padre es el labrador. Él ha trabajado en el terreno, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de la tierra, hablamos también de corazones, como el sembrador dice que salió a sembrar. El labrador es aquel que trabaja la tierra, la abona, está al pendiente de que puedas tener el suficiente riego, estar cuidando de que no vengan malezas. Y bueno, en toda esta ilustración tenemos que entender en la cultura que el Señor se dirigía, muchos de ellos estaban relacionados con esta realidad. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, y el pámpano son las ramas. Estamos hablando de aquella fruta que da después el pámpano, y si el pámpano está conectado a esa vid que es la planta de uva, dice: no lleva fruto. Y dice: ¿qué pasa si no lleva fruto? Lo quitará. Entonces, si usted saca una de esas ramas y la separa de este pámpano, entonces indudablemente no va a poder dar fruto. De paso, quisiera decirle algo, si usted está escuchando este breve tiempo de refrigerio.
Usted sabe que esta planta de uva, más allá de que dé frutos, acá dice los pámpanos, que tienen que ver con las ramas. Normalmente los muebles de una casa o los muebles que se construyen, los carpinteros, se puede saber del tiempo que tiene un árbol por los anillos que comienzan desde el centro, ¿no? Puede saber si tiene 5, 10, 15 años. Y dependiendo se pueden hacer muebles que puedan ser de mucha ayuda a un hogar. Por otro lado, de un pámpano, que son ramas, normalmente no se le da esa utilidad, siempre se lo usa del árbol. Ahora, con esto quiero decir, digamos, que Dios nos identifica a nosotros como esos pámpanos. Ahora, la vid, o sea, la planta es la que lleva la vida, la sábila de vida. Y dice acá el versículo que aquel que en este caso lleva fruto, lo limpiará. Acuérdese que fruto no dice en plural, sino el fruto. Recordémonos que también la Biblia, el fruto del Espíritu, y dentro de ese fruto hay 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Acabamos de leer el 2, dice que aquel que lleva fruto lo limpiará. Muchas veces nosotros hemos venido de un trasfondo en Argentina, donde nuestros abuelos tenían esas plantaciones de uva, y llega un momento donde se la tiene que podar. No es nada fácil, principalmente para una planta en la cual ha dado fruto, pero ¿en qué beneficia eso? Dice acá que lo limpiará para que lleve más, que dice, fruto. Ahora, esto tiene que ver con pruebas que vienen a nuestras vidas personales, y todo tiene que ver que está conectado ese pámpano, esa rama, a esa vid, a esa planta. Querido, nosotros vivimos en este mundo y estamos dando la esencia de ese amor, de ese gozo, de esa paz, no porque nosotros los producimos, sino porque el Señor produce a través de nosotros. Dice la palabra en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo, si no permanece, dice, en la vid, así vosotros, si no permanecéis en mí. El permanecer en el Señor es deleitarnos en Él. Quiere decir, digamos, que nosotros disfrutamos de su presencia, de su persona, de la vida. Jesús mismo había dicho en el capítulo anterior, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo a sus discípulos. Por eso termina el versículo 5, dice, yo soy la vid. Jesús es esa planta. ¿Nosotros qué somos? Los pámpanos. Así que si nosotros no estamos conectados con el Señor, dice, lleva fruto si estás conectado. Y si no estás conectado, pues no perteneces al Señor. Porque separado de mí, dice, nada podéis hacer. El cristianismo, querido, no es una religión. Tampoco es como que la escuela nos informa, nos educa, la sociedad. La religión también hace reformas, pero Jesucristo, digamos, nos transforma, nos hace una nueva creación y ahora somos pámpanos. Si vos no sos pámpano, dice el versículo 2, y que no lleva fruto, lo quitará. La religión o un grupo de alcohólicos anónimos o cualquier lugar donde vos quieras cambiar tu vida, no produce fruto. Por eso la Biblia habla de las obras de la carne, ¿no? Ahora, en esta noche, si vos querés ser un hijo de Dios, el Señor quiere venir a tu vida. Y cuando abrís el corazón de tu vida, Él cambia ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón nuevo. Te hace una nueva creación. Sos perdonado, sos salvado, rescatado de nuestra vana manera de vivir. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mientras vos estás escuchando en esta noche este tiempo de refrigerio, vamos a ir a esta parte que pudiéramos verlo como práctica, cómo leer la Biblia efectivamente. Ya hemos hablado de la observación, hemos hablado de la interpretación, de la aplicación. Si vos tenés una Biblia, empezala a marcar, dejá las huellas en tu Biblia de que alguien pasó por allí. Por eso, si vos empezás a marcar la Biblia cada vez que tienes un tiempo personal,
de devocional con el Señor tienes grandes beneficios. ¿Y cuáles son? Por un lado, te permite resaltar lo que más te ha impactado, te ha impresionado y te ayuda a no olvidarte rápidamente lo que leíste. Cuando agarras, sí, yo un día estuve en este pasaje. Por otro, no te da la posibilidad de tener algo para compartir con otros. O sea, ese es el beneficio. Te da la posibilidad de tener algo para compartir con otro y te ayuda a encontrar más fácilmente cada vez que lo necesitas. Por eso, cada día debes esperar ansiosamente que Dios te impresione en algo en las Escrituras. Y cuando lo hagas, debes estar listo para resaltarlo, para marcarlo. Desafortunadamente hay muchos que bastante es difícil poder enseñar cómo marcar tu Biblia sin tener al lado mío, porque estamos lejos, en distancia. Pero en estos momentos desearía con todo nuestro corazón que pudiéramos estar juntos, ahí, no a través de este medio virtual, pero tomando, quién sabe, un café, o bueno, nosotros que somos argentinos, unos mates, y leyendo la palabra de Dios. Pero estamos ahora en este momento conforme haciéndolo de esta manera, pero algún día Dios permitirá. Sin embargo, antes de decirte cómo hacerlo, déjame advertirte algunas cosas muy importantes. Cuando estés con alguien que vas a abrir la palabra de Dios, tú sí debes permitir que él vea que tu Biblia, sea tu hijo, tu hija, tu hermano, tu primo, o tu papá o tu mamá, para ver cómo lo estás haciendo. Entonces, ahora, ¿qué marcar? Anota estas cosas y lo vamos a poner en pantalla. ¿Qué marcar? Por ejemplo, número 1, todas las observaciones que fuiste haciendo, ya lo que venías haciendo. Por ejemplo, palabras importantes, personajes, cantidad de verbos. Segundo, por ejemplo, frases que expliquen el significado de ese pasaje. Otra cosa más que deberías estar marcando, el versículo que más te ha impactado en todo ese capítulo. En cuarto lugar, por ejemplo, el versículo que ha transformado en una oración para tu vida. O un versículo que resuma la idea de ese pasaje. O las promesas de Dios, o los nombres o títulos de Dios o de Cristo. Estamos diciendo qué marcar. Ahora vamos a ir a otro punto. Estamos hablando de comenzar a marcar la Biblia. Dijimos qué marcar. Ahora, ¿cómo marcar? En primer lugar, anota, si estás teniendo tu Biblia ahí al costado, pequeñas oraciones o frases. Por ejemplo, escribe de una manera prolija con una letra clara. Segundo, puedes usar diferentes colores para resaltar ciertas diferencias uno del otro. Tercero, puedes subrayar. Estamos hablando de cómo marcar esa palabra o esa frase. También utiliza círculos, utiliza cuadrados, utiliza rectángulos, nubes, o llaves, o flechas, o corchetes, para saber entender una de la otra. También crea tu propio código. En este caso, de repente, por ejemplo, para mí, la palabra F significa fe, la estamos abreviando. O por ejemplo, la palabra S refiriéndonos a salvación. O la letra D de discípulo. También puedes hacer pequeños dibujos. Un librito puede representar la Biblia o la cruz de Cristo. Ponle un título, ¿no?, que sea creativo en ese capítulo. Empieza a calificar esos tiempos devocionales. A mí me gusta ponerle, por ejemplo, en un costado muy bueno, o bueno, excelente. Son cositas que te pueden ayudar. Estamos mirando esta parte, cómo marcar la Biblia. Por ejemplo, te recomiendo que comiences marcando una Biblia que sea más antigua, viejita, que tengas ahí. Esto te permitirá, en este caso, hacer errores sin que después te lamentes por esa pérdida.
También en segundo te recomiendo que te compres un lápiz, ¿no? Una lapicera, para que de esa manera puedas borrar, si en este caso hay que borrar. Y de esa manera puedes estar avanzando, ¿no? En tercer lugar, también te recomiendo que uses lápices y no fibras marcadoras así muy fosforescentes. Los lápices tienen una ventaja de no hacer esas manchas que a veces hacen esos marcadores fuertes. Entonces, con esta parte, digamos, en esta noche terminamos de cómo, por ejemplo, podemos empezar a marcar nuestras Biblias. Sigamos avanzando este mes de agosto. La semana que viene vamos a ver cómo escribir en nuestro cuaderno, ¿no? Si tenemos un cuaderno para empezar a hacer devocionales. De paso, te invitamos a nuestras reuniones presenciales este domingo, 10:30 de la mañana, y por la tarde, 6 de la tarde. Y si estás entre semana, también en la zona, 7:30 de la noche los días jueves. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Chao.